Es un gusto recibirles el día de hoy en nuestro programa Pyme Proveedora. El día de hoy traemos para todos y todas ustedes un tema sumamente importante. ¿Han tenido en algún momento la oportunidad de participar en un negocio, pero quizás la oferta para licitar no es la mejor o tal vez no sea la más atractiva? En nuestra ponencia de hoy traemos este tema: ¿cómo preparo la mejor oferta para participar en una licitación? Antes de dar inicio con la sesión, queremos recordarles que se encuentra a disposición de todos y todas ustedes nuestro chat. Cualquier duda o consulta referente al tema, agradecemos por favor que puedan hacerla llegar por el chat y con mucho gusto la vamos a atender. De igual forma, recuerden que también tenemos a disposición nuestro correo pymeseguros@grupoins.com, donde pueden generarnos sus consultas referentes a todos nuestros programas de capacitación, así como cualquier cotización que deseen de nuestro paquete de seguros PYME. Quiero recordarles también que para este mes de agosto continuamos con nuestra segunda edición del programa Inspime Joven Emprende. Si usted conoce a un joven que tiene alguna idea, pero tal vez no ha madurado ese proyecto y quiere emprender, pues este es el momento de que pueda participar en nuestro ciclo de charlas y así pueda capacitarse sobre temas de emprendimiento. El día de mañana estaremos con nuestra segunda charla a las 2 de la tarde, donde estaremos desarrollando el tema Diseñemos su plan de marketing personal. Para el día 24 de agosto, a las 2 de la tarde, tendremos también la charla Juntos enfrentamos el miedo a dar el siguiente paso en su negocio. Y estaremos cerrando el próximo 31 de agosto a las 2 de la tarde con la charla Establezca en 5 pasos el precio basado en valor. Así que durante esta sesión voy a estar compartiendo el link para que puedan inscribirse y también compartirlo si conocen algún familiar o algún amigo que quiere emprender y que esté pensando en esa gran idea, pues lo invitamos para que pueda unirse a las sesiones que todavía tenemos disponibles para este mes de agosto. Y bueno, sin más, me permito presentar al expositor del día de hoy. Él es el señor Lorenzo Viales Fallas, quien es licenciado en Administración de Negocios y actualmente ostenta la supervisión de proveeduría de la subsidiaria Inservicios. Don Lorenzo, es un gusto saludarle. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes a todos los presentes acá. Efectivamente, entonces la idea es poder darles herramientas o insumos a ustedes como potenciales oferentes de los procesos de contratación del Estado sobre cómo preparar una oferta. Entonces, seguidamente les voy a presentar, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que ustedes podrían tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de presentar una oferta a un proceso de contratación. Por favor, Sofía, me indica si logras ver lo que ya le estoy proyectando. Efectivamente, don Lorenzo, Sí, aquí lo estamos viendo. listo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo dice el título, ¿verdad? De este proceso de capacitación, ¿verdad? Que les vamos a dar o bien esta charla, la idea es cómo preparo la mejor oferta para participar en una licitación. Bueno. Para este tema vamos a ver algunos puntos principales de la charla, como lo que es el concepto de oferta, los tipos de ofertas, las formas de participar, ¿verdad? En el concurso, ya sea lo que son ofertas en conjunto o ofertas en consorcio, la subcontratación, que debe contener una oferta, lo que es el tema de integridad de la oferta, aspectos económicos de la oferta, el presupuesto cuando es insuficiente, la recepción de ofertas, mejoras, ventajas y descuentos, mejoras de precios, estudio y subsanación de ofertas, así como los actos finales. Para iniciar con este proceso, es importante que todos conozcamos qué dice la ley de contratación en relación al concepto de oferta. Bueno, esta ley o esta normativa indica que es la manifestación de la voluntad que realiza el oferente en donde indica que quiere contratar con la administración.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, es en donde expresamente señala que ofrece su producto o servicio y que desea contratar con la administración de acuerdo con las reglas generales del cartel. Es importante, ¿verdad? Y creo que en otras sesiones se ha mencionado que el cartel, ¿verdad? Es el reglamento específico de la contratación que se desea adquirir, ¿verdad? Si desea de un bien o un servicio como tal. El concepto oferente, de acuerdo a lo que indica la Contraloría, dice que el oferente es quien participa ofreciendo su producto o servicio a la administración. Basados en eso, podemos ver cuáles son los posibles tipos de ofertas. Como se los decía, el artículo 70 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece dos tipos de ofertas, lo que es la oferta base y la oferta alternativa. La oferta base es aquella que se ajusta en todos sus extremos a las condiciones, ¿verdad?, que fueron establecidas en el proceso de contratación y en este caso en el pliego de condiciones. No obstante, la oferta alternativa es aquella en la cual se ofrece algo que, si bien difiere de lo pedido en el cartel, respeta el núcleo de lo solicitado en el pliego de condiciones y por ende podría ser valorado por la administración, ¿verdad? Entonces, eso puede decir o quiere decir, les puedo poner o los puedo citar como ejemplo, cuando se compran equipos tecnológicos. Por ejemplo, una computadora que tenga cierto tipo de características y que ustedes, por ejemplo, manejen una marca en específica, sin embargo, podrían utilizar o bien ofertar una marca diferente que igual respeta el núcleo de lo que la administración está solicitando y puede que exceda, ¿verdad?, un poquito más las especificaciones técnicas. Perfectamente ustedes la pueden ofertar mediante una oferta alternativa. En cuanto a eso, existen las formas de participar en un concurso. Efectivamente, lo que es la parte de la ley de contratación nos establece que nosotros como potenciales oferentes podemos participar siendo una persona o empresa que participa de forma individual, conjunto de empresas o personas que efectivamente se pueden unir, ¿verdad?, para poder completar ciertos tipos de requisitos, o como persona jurídica, ¿verdad?, si es que tenemos esa denominación. Esto va a depender de dos factores. Uno, las necesidades propias de cada oferente, y el otro sería del interés que tenga en unirse o no para obtener potenciales beneficios con otros oferentes. Basados en esta premisa, es donde nosotros podemos ver lo que es la parte de las ofertas en consorcio, las ofertas en conjunto, ¿verdad?, que posteriormente se las voy a estar comentando. Es importante de que si tienen alguna consulta, pues me lo hagan saber. Como tengo un modo presentación, no puedo ver si alguien me levanta la mano, ¿verdad?, para poder aclararla. ¿Qué es la subcontratación? Bueno, la subcontratación, de acuerdo al artículo 69 del reglamento, es la que regula en forma general para los diversos tipos de contrato. Así entonces se establecen algunos límites y requisitos a saber. Esto es importante que todo oferente lo conozca. El primer punto sería que el oferente puede subcontratar hasta un 50% del monto adjudicado. No puede excederse de eso. Sin embargo, existe la posibilidad, y salvo autorización de la administración, ¿verdad?, que se pueda otorgar un porcentaje mayor o un monto mayor, lo cual no exime en ninguno de sus extremos al contratista adjudicado de su responsabilidad, ¿verdad? Como punto número 2, tenemos que junto a la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. Cuando se habla de un listado, esto quiere decir que en el momento que ustedes tienen el deseo, y así el cartel se los permita, de poder subcontratar, ustedes tienen que, con su oferta, de una vez indicar cuáles son esas empresas a las cuales ustedes van a subcontratar, en cuáles se indicarán los nombres de todas las empresas y referido también el porcentaje de su participación en el costo total de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo yo me voy a unir o voy a subcontratar a una empresa, construyo puentes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, en lo que es el tema de obra pública, voy a subcontratar a una empresa que me haga lo que es la parte de la estructura o perfectamente el diseño del puente. Entonces, es ahí donde yo le digo a la administración, sí, voy a contratar con un arquitecto. Este arquitecto va a tener un porcentaje X de la participación en el proceso, y es ahí entonces donde presentamos lo que es la propuesta o la oferta para el proceso como tal. Como punto número 3,
se aportará una certificación de los titulares del capital social y los representantes legales. Todo en aras de verificar siempre la observancia del régimen de prohibiciones, ¿verdad? Que establece lo que es el artículo 22 y 22 bis de la ley. Lo anterior, por cuanto la contratación no puede convertirse en una forma para evadir las limitaciones impuestas por el legislador, en este caso por las leyes costarricenses. Seguidamente, debemos valorar qué debe contener una oferta. Dentro de este punto, es importante tener en cuenta cuáles son los elementos generales, ¿verdad? Para poder ofertar. La normativa vigente en materia de contratación establece cierto tipo de regulaciones. Entre ellas, según lo establecido en el artículo 62, las generalidades de la oferta que debe ser en idioma español, ¿verdad? Puede ser de una traducción libre, salvo que el cartel establezca que se deba hacer una traducción oficial, ¿verdad? En la cual nosotros tengamos que llegar y pagarle un traductor para que nos haga, por ejemplo, la traducción de una especificación técnica que está en idioma inglés o en cualquier otro idioma. El artículo 63 regula lo que es la presentación, ¿verdad?, de los medios para participar. Actualmente nuestra normativa establece de que el único medio para poder presentar ofertas es el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. No obstante, existe una posibilidad, de acuerdo a lo que dice el reglamento de SICOP, que las instituciones que desean promover sus procesos de contratación pueden solicitar ante el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, la solicitud para poder tener la dispensa del uso del sistema. Sin embargo, para poder hacer eso, debe existir una justificación amplia y razonada del por qué puede existir una limitante para poder utilizar el sistema de SICOP. El artículo 64 le indica lo que es la jurisdicción. La jurisdicción de Costa Rica son todas las leyes, ¿verdad?, que están asociadas a un proceso de contratación. No solamente está la ley de contratación administrativa y su reglamento, sino que también las instituciones del Estado, ¿verdad?, y que manejan fondos públicos, en muchas veces también se basan en lo que es la ley de la 8131, que estamos hablando de la ley la ley de la administración financiera y de la parte presupuestaria, lo que es la Ley General de la Administración Pública, también lo que es la Ley de Enriquecimiento Ilícito y algunas otras normativas conexas, ¿verdad?, o jurisprudencias que se han generado a nivel administrativo sobre el tema. En relación al artículo 65, este nos establece cuáles son los documentos a aportar. No obstante, ¿verdad?, es importante traer a colación lo que indica el artículo 52 del cartel. En este caso, como podemos observar acá, quiero traer a la memoria, ¿verdad? Y si algunos no lo conocen, ¿qué dice o cuál es el concepto del cartel? El cartel, de acuerdo a nuestra normativa, es el documento que constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dentro de los documentos que ustedes al momento de hacer lectura al pliego de condiciones deberían de considerar, bueno, cuáles son aquellos que se les están pidiendo en los requisitos de admisibilidad. ¿Cuáles son aquellos documentos que se solicitan en un proceso de evaluación? Las fichas técnicas también son importantes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bienes y que tienen alguna especificación bastante amplia o bien que sea necesaria que la administración pueda aportar. También lo que son las cartas de recomendación cuando así el cartel así lo solicite y otros documentos que sean definidos en el pliego de condiciones o bien en el cartel. Siguiendo con eso, podemos observar que el artículo 65, ¿verdad?, establecen algunos documentos también obligatorios, como lo son la declaración jurada de que ustedes se encuentran al día con el pago de los impuestos nacionales, declaración jurada de que al oferente no le afectan las causales de prohibición para contratar con la administración, según lo indicado en los artículos 22, 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y las certificaciones de encontrarse al día con el pago de las cuotas obreros patronales.
Es importante que ustedes como potenciales oferentes aporten la información. Si bien es cierto, la administración tiene en estos momentos, por un tema tecnológico, la facilidad de poder hacer consultas, ¿verdad? Eso no los exime o no les aconsejaría que no lo dejen de aportar, ¿verdad? Porque eso les va a generar a ustedes como potenciales oferentes valor a su oferta. Continuando con ese proceso, tenemos el artículo 66 que nos habla de lo que es la integridad de la oferta, y ese artículo 66 del reglamento establece que anteriormente indicábamos que la oferta no es solamente los documentos en donde se expresa la voluntad del participante, sino que también se compone de todos los documentos requeridos por el cartel y en general, ¿verdad? Estamos hablando que en relación con la integridad de la oferta deben analizarse también dos temas importantes. El primero es el interés en contratar, que ese opera una presunción a favor del participante de que la oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica de tal forma que conforme al precio cotizado se entienden incorporados todos aquellos detalles, ¿verdad? Y objetos que se requiere para la funcionalidad y el cumplimiento de lo solicitado en el cartel. Lo otro es el tema de la cotización por líneas. El artículo 66 indica que el oferente está obligado a cotizar todo el objeto contractual, todo lo que se está solicitando en el cartel. Eso es lo que quiere decir, salvo que se trate, ¿verdad?, de líneas independientes entre sí, que se pidan los productos o servicios por separado, ¿verdad?, en cuyo caso podrá cotizar en las que tiene interés sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Sin embargo, sí prohíbe la cotización parcial de una línea, ¿verdad? Para simplificarlo, ¿verdad? Eso es que si el cartel nos pide 10 líneas, ¿verdad? Y a nivel de SICOP hay una particularidad que ustedes como potenciales oferentes deben de tomar en consideración, y sería que cuando ustedes van a ofertar, tienen que observar muy detalladamente qué indica el cartel, en el sentido de que existen ocasiones donde la administración utiliza una única partida para un total, por ejemplo, de 10 líneas. Cuando sucede esa situación, la administración limita a los potenciales oferentes a que puedan participar en una línea específica. ¿Qué debe suceder con eso? Bueno, ustedes deben, de acuerdo a los principios constitucionales en materia de contratación, pedirle a la administración de forma justificada y razonada la solicitud para que ella pueda hacer una segregación de las líneas, en el cual a ustedes les permita poder participar. Si ustedes como potenciales oferentes no hacen esa solicitud, estarían obligados sí o sí a poder participar del total de las líneas. En muchas ocasiones lo que hace la administración es que puede que ponga líneas que al proveedor únicamente le interese participar en una sola, ¿verdad? Entonces, al existir esa restricción, ustedes no van a poder participar o bien van a tener una posible restricción al momento de presentar su oferta. Entonces, eso es importante que lo tomen en consideración. Volviendo al tema de la parte de los elementos generales, el artículo 67 establece lo que es la vigencia, ¿verdad? La vigencia de la oferta está definida en el cartel. Por lo general, ustedes tienen que someterse a esa vigencia. Si la vigencia es inferior a un 80%, inmediatamente la administración lo que va a hacer es poder descartar su oferta, ¿verdad? Ahí es importante considerar de que si la oferta supera el 80, la vigencia de la oferta supera el 80%, la administración está en la potestad de poder subsanar dicho rubro. En el caso de que existan dos manifestaciones expresas, entonces la administración, con el fin de tener o generar valor, podría también solicitar una solicitud de aclaración o de subsanación, ¿verdad?, al potencial oferente a fin de que le diga cuál de los dos aspectos es el que podría ajustarse. En cuanto al tema de la entrega inmediata, ¿verdad? Estamos hablando ya propiamente de lo que son los bienes y servicios, y esto se entiende que la entrega inmediata será al día hábil siguiente, posterior a la notificación, ya sea o del contrato o de la orden de compra como tal.
En relación a los aspectos económicos de la oferta, es importante que como potenciales oferentes tomen en consideración lo que dice el artículo 25 del reglamento. Y en cuanto a esto, dice que el precio es aquel que debe ser cierto y definitivo. Y como tal, ¿verdad? Le exige el artículo 25 que les acaba de mencionar. No es posible que como potenciales oferentes, ¿verdad? Hagamos dos manifestaciones, ¿verdad? No es lo común, no debería de hacerse. La recomendación que les podría generar es que no lo hagan, ¿verdad? Y si lo hacen, ¿verdad? Ahí la administración podrá valorar dos aspectos. Primero, la forma en cómo fue presentado, si hay un precio que está en números, ¿verdad? Y tenemos otro en letras, la administración primero tomará como válido el monto en letras, ¿verdad? Lo que no se vale, ¿verdad? Y que ha ocurrido en algunas ocasiones es que existen proveedores en los cuales dicen, voy a ofertar un bien o un servicio, le pongo un valor X y cuando ya se da el proceso de apertura, dicen, ay, administración, mira qué pena, me equivoqué. Resulta que no tenía que cobrarle 1 millón de colones, sino que tenía que ofertarlo en 1.100.000, ¿verdad? Si no existe una indicación en la oferta, pues ese proceso pues queda completamente descartado. ¿Qué tipo de monedas podemos utilizar para poder cotizar? Bueno, en cuanto a este punto, existe la libertad de cotización. Los referentes pueden cotizar en cualquier moneda y no solo en colones costarricenses, tales como dólares, euros, libras, yenes, etcétera. Para efectos de comparación, la administración deberá convertirlas de acuerdo a las reglas del cartel o si no existieran estas reglas, deberá tomar en cuenta como referencia el tipo de cambio calculado por el Banco Central de Costa Rica para el momento de la apertura de la oferta, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No puede decir de que cuando yo presenté mi oferta, de verdad, el tipo de cambio estaba más elevado que al momento de la apertura, que está más bajo y por ende podría uno considerar como potencial oferente de que pues voy a tener una afectación, ¿verdad? Entonces no se vale. Por eso la legislación establece que tiene que ser al momento de la apertura. En cuanto al tema de precio, es importante que como potenciales oferentes tomen en cuenta los siguientes puntos y esto está relacionado a lo que es el desglose. ¿Cuándo se requiere su presentación? Bueno, hay dos puntos que se deben considerar. El primero es obligatorio en contratos de obra y servicios, facultativo en otros objetos si el cartel así lo exige. Sin embargo, la recomendación que les podría dar a ustedes es que en todo momento puedan hacer ustedes su desglose de precio. ¿Por qué? Porque esto les permitiría continuar con lo siguiente. Procedería a lo que es la parte de la subsanación, ¿sí? La omisión es subsanable si no confiere una ventaja indebida. En este caso, al nosotros ofertar y hacer la indicación del desglose de precios, ya eso nos da la facultad de que en caso de que la administración tenga duda, pueda subsanarnos, pueda pedirnos las aclaraciones que sean pertinentes para el proceso. ¿Puede pedirse aclaraciones y solicitudes de información sobre los datos presentados? Sí, eso faculta a la administración para que lo pueda hacer. ¿Cuál es la importancia, verdad, del desglose de precio? Bueno, que los datos constituyen un insumo para el mantenimiento del equilibrio. Eso significa que a la administración le resultaría mucho más sencillo, ¿verdad?, poder analizar los posibles reajustes o revisiones de precios que ustedes como potenciales oferentes puedan presentar en un futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. También los datos son determinantes en los cálculos derivados de una rescisión contractual. En el caso de que la administración decida finalizar un contrato de forma anticipada y tenga que resarcir los posibles daños que eso les pueda causar a ustedes, también les facilita lo que es ese tema de cálculos y también les facilita a ustedes poder demostrarle a la administración cuáles serían los daños que ustedes podrían estar recibiendo por finalizar un contrato de forma anticipada. ¿Qué se debe considerar? Bueno, si hay componentes que deben cotizarse en moneda extranjera, la oferta también debe contener un desglose de los componentes tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo hagan.
Para el tema del desglose de precio o de la estructura del precio, es importante que ustedes lo pongan de forma porcentual y pongan cuánto representa, ¿verdad? A nivel de la oferta, más un presupuesto detallado. Acá yo quería mostrarles un ejemplo de cómo podrían hacerlo, ¿verdad? En este caso, el desglose del precio está compuesto por los siguientes rubros, lo que son los insumos directos, estamos hablando de lo que es la mano de obra, los insumos indirectos, lo que son los gastos administrativos, los imprevistos, lo que serían cualquier otro insumo que se requiera para poder cumplir con el objeto contractual y lo que es la utilidad prevista por cada uno de los potenciales oferentes. Dentro de ese punto se debe indicar lo que es el porcentaje y el monto respectivo o equivalente a ese porcentaje para cada uno de los rubros que acabamos de observar. Continuando con la exposición, quería mostrarles lo que es la parte de descuento y lo que es el precio inaceptable. En cuanto a este rubro, el artículo 28 del reglamento de la ley de contratación administrativa establece lo que es la parte de los descuentos. ¿Cómo los tipifica? Bueno, pueden ser descuentos aplicables de forma global, ¿verdad? Eso significa que puede ser aplicable para todo el objeto contractual. En el caso de otros tipos de descuentos, pueden ser por pronto pagos. Ustedes ya por ser empresas pymes, la legislación establece que las administraciones están obligadas a cancelarles a ustedes en un plazo no mayor a 30 días naturales y en caso de que se exceda ese plazo de los 30 días naturales, ustedes podrían perfectamente solicitarle a la administración el reconocimiento de los intereses por el pago por mora, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes lo tomen en consideración. También existe la posibilidad, ¿verdad?, de que se apliquen sobreprecios unitarios a mayor cantidad de unidades adjudicadas, ¿verdad? O puede ser también descuentos aplicados por líneas. Eso va a depender mucho en la forma y la necesidad que tenga la administración de poder aplicar lo que son esos tipos de descuentos. En cuanto al artículo 30 del reglamento, ¿verdad? Es importante traerlo a colación, que el tema del precio, los descuentos y todo lo demás, ¿verdad? Podría verse como precios inaceptables, ¿verdad? En este caso, podríamos estar ante un eventual precio excesivamente bajo o precio excesivamente alto. Eso significa de que no existe un mantenimiento económico, un equilibrio económico en la oferta, ¿verdad? ¿Cómo la administración podría determinar eso? Bueno, con base en el estudio de mercado que previamente la institución realizó, ¿verdad? A diferentes potenciales oferentes que podrían vender los mismos bienes o servicios. Eso lo hace. No obstante, no es tan sencillo decir, ¿verdad? Que existe un precio excesivamente bajo. Bueno, para que la administración pueda decir eso, tiene que fundamentarlo, tiene que determinar por qué es excesivamente bajo. No es simplemente decirlo, ¿verdad? O descartar una oferta por decir, ah, mira, es que tu precio es inaceptable. No, ¿verdad? Ustedes como potenciales oferentes tienen que tener conocimiento sobre este punto y tener las herramientas para poder justificar del por qué su precio no cae bajo esa condición, ¿verdad? Parte de eso es el tema de la estructura o el desglose del precio. La Contraloría, en una de su jurisprudencia administrativa, ha mencionado de que si un proveedor menciona que tiene una utilidad, aunque sea de un 0,001, ya existe una utilidad y por lo tanto no debería de considerarse de que el precio sea tomado en cuenta como un precio excesivamente bajo. Caso contrario, también existe lo que es el precio excesivamente alto. Igual, la determinación de un precio excesivamente alto está determinada en base en el estudio de mercado que la administración gestionó de forma previa y antes de ejecutar un proceso de contratación. Igual forma, para poder excluir una oferta, tiene que también justificarlo y razonarlo, ¿verdad? Como se los decía anteriormente, no es simplemente decir, ah, mira, es que te estás excediendo con el precio que estás ofertando. Bueno, y no, demuéstrame que realmente lo estoy haciendo. Entonces, la administración tiene que generar todo un informe para poder determinar si un precio es o bajo o muy alto.
En cuanto al tema de presupuesto, ¿verdad? Y ahorita que lo estábamos tocando, ¿cuándo podríamos considerar que un presupuesto es insuficiente? Bueno, aun y cuando se esté en presencia de precios que resulten totalmente justos, ¿verdad? Puede que el presupuesto que haya definido la administración para un proyecto en particular sea menor al que piden los oferentes. Ante esta situación se tienen dos posibles soluciones. La primera sería tratar de conseguir mayor contenido presupuestario. En este caso, la administración lo que tendría que hacer a nivel del departamento financiero es validar si tienen los recursos para poder ajustarse al presupuesto que está siendo puesto por por los oferentes al momento de su cotización, ¿verdad? O en segundo término, si podrías consultarle al oferente si tiene la posibilidad de ajustarse al precio límite de presupuestario, ¿verdad? No se trata de modificar la oferta ni la calidad de la misma, sino simplemente rebajar el precio. ¿Verdad? En esto quiere decir que si, por ejemplo, estamos comprando, la administración está comprando computadoras, ¿verdad? Y el presupuesto que tiene para comprar son 80 millones y resulta que la oferta que tiene menor precio, ¿verdad? O la que tiene, o la que está en una primera posición, ofertó en 80 millones 500, perfectamente se puede llegar y decirle al proveedor de que si se puede ajustar ese presupuesto y el proveedor, a fin de poder ejercer una venta, y pues podría decir que sí, ¿verdad? Existe esa posibilidad. En caso de no poder solucionar esa situación, ¿verdad? Ya sea la primera o la segunda opción, de la administración no podrá adjudicar el concurso, ¿verdad? Ya que debe siempre tener el contenido presupuestario suficiente para poder adjudicar. No obstante, existe la posibilidad a nivel de la administración, como un tercer punto, de poder validar, comprar una menor cantidad de bienes, en el caso de que sean objetos con cantidad definida, ¿verdad? En el caso de servicios, pues ya esta condición no es tan aplicable porque no, a un servicio cuesta mucho que se le pueda rebajar cantidades, ¿verdad? Por lo general es una línea con cantidad 1, un servicio específico. Entonces, dicha condición pues ostentaría lo que es la posible no adjudicación de la oferta o del proceso de contratación como tal. En cuanto al tema de recepción de ofertas, el artículo 78 del reglamento, que aquí escucharemos, ¿verdad? Prácticamente los términos de apertura o recepción de ofertas. Probablemente algunos de ustedes sí los haya escuchado, ¿verdad? Cuando la administración habla sobre estos términos de inicio de periodo, quiere decir que cuando se publica y presenta una fecha y una hora específica, es donde le está diciendo a los potenciales oferentes, vean, tengo un concurso, a partir de esta fecha va a iniciar para que ustedes como potenciales oferentes e interesados puedan ingresar al sistema de al sistema de SICOP, analizar toda la documentación y puedan con ello entonces presentar su oferta. El fin del periodo significa la fecha límite máxima establecida en el cartel, tanto en la herramienta SICOP como en el cartel, documento de cartel, que tendrán ustedes para poder presentar la oferta. Si, por ejemplo, un proceso dice que cierra hoy, 17 de agosto, a las 4 de la tarde, aunque ustedes traten a nivel de sistema presentar una oferta a las 4 en punto o a las 4:01, ya el proceso está completamente cerrado. En relación a eso, y dependiendo de la cuantía de la contratación, el oferente debe tomar en cuenta dos condiciones. Y esto debe hacerlo siempre, siempre, siempre en el primer tercio del plazo de recepción de ofertas, que sería, en caso de que cuando ustedes hacen una lectura de lo que es el pliego de condiciones, y recordemos que ese pliego de condiciones es el reglamento específico de la contratación que se está ejecutando, y ante posibles dudas, ustedes pueden solicitar aclaraciones al pliego de condiciones, ¿verdad? Y para que estas puedan ser respondidas por la administración, siempre deben hacerlo durante el primer tercio. En el caso de las aclaraciones, si se pasan de ese primer tercio, ya quedará de forma facultativa por parte de la administración si decide resolver o no las solicitudes de aclaraciones. Caso contrario, en el primer tercio, ustedes
pueden presentar lo que son los recursos de objeción. Los recursos de objeción son es aquel procedimiento que le permiten a ustedes como potenciales oferentes justificar ante la administración cuál es el impedimento que tienen para poder ofertar. Recuerden de que la administración en el pliego de condiciones puede establecer cierto tipo de parámetros que en algún momento pueden limitar la participación de proveedores. Entonces, basados en esa premisa, es donde ustedes como potenciales oferentes perfectamente pueden solicitarle a la administración, mira, me estás limitando la participación. Yo considero que y justifican de forma razonada cuáles son los elementos que consideran ustedes se les está limitando y le solicitan a la administración que tenga una apertura mayor sobre esos requisitos para que eso les permita a ustedes poder presentar una oferta como tal. En cuanto al estudio, subsanación de ofertas y el acto final, es importante tomar en cuenta de que el estudio de ofertas, una vez que se hace la parte de la apertura, consiste en que la administración va a tomar la totalidad de las ofertas que fueron presentadas para el concurso en específico y procederá a analizar todos los elementos esenciales que fueron definidos en el cartel. Y es ahí como ustedes como potenciales oferentes deben de tener ese cuidado de cumplir, ¿verdad?, con cada uno de los extremos que se les solicita en el cartel. Lo que sí no se vale, ¿verdad?, y es importante que lo tomen en consideración, es que ustedes como oferentes hagan una reiteración de lo que dice el cartel. Y eso sucede en muchas ocasiones cuando un oferente toma el cartel y lo que hace es copiar de forma textual cada uno de los puntos que están definidos en el cartel y al final ponen un estribillo que dice, acepto, cumplo y entiendo el punto, ¿verdad? Eso no se vale, ¿verdad? La oferta es más que eso. No es simplemente hacer esa reiteración, sino es hacer un documento bastante estructurado, bastante formal, que le permita a la administración comprender, ¿verdad?, qué es lo que ustedes quieren ofrecerle, ajustándose siempre a cada uno de los parámetros que establece el cartel. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que busca la administración, ¿verdad? Porque ya con solo el hecho de que ustedes presenten su oferta, ya existe esa manifestación o esa voluntad de que ya se van a someter a cada una de las condiciones que fueron definidas en el pliego de condiciones. En cuanto al estudio, ¿en qué consiste el estudio? Bueno, como se los decía, consiste en la revisión de los aspectos formales, técnicos, requisitos de admisibilidad, factores de evaluación y cualquier otro que sea de interés para la administración. En el caso del tema de la subsanación, es importante, ¿verdad?, que en el tema de la subsanación, ustedes conozcan primero qué establece el artículo 80 del reglamento a la ley de contratación. Ese artículo 80 dice que corrección de aspectos subsanables o insustanciales del reglamento, ¿verdad?, se pueden hacer dentro de los 5 días hábiles siguientes al acto de apertura, ¿verdad? La administración realizará el análisis de los aspectos formales de las ofertas y concederá a los oferentes un plazo de hasta 5 días, ¿verdad?, hábiles para que corrija errores o bien supla información sobre aspectos subsanables o insubstanciales. ¿Cuáles son esos aspectos? Los aspectos que no generen una ventaja sobre para un proveedor sobre otro proveedor. Entonces, eso es importante que lo tomen en consideración. ¿Cuáles son los aspectos que se pueden subsanar? Bueno, el artículo 81 establece de forma puntual cuáles son esos puntos. El primero, ¿verdad?, que dice acá que serían los aspectos formales tales como la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, copias de la oferta, especies fiscales o certificaciones de la caja. Como punto B, certificaciones sobre calidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta. Ese punto, como se los mencionaba anteriormente, es importante que ustedes hagan un detalle completo de cuál es el objeto contractual que ustedes están ofertando, ¿verdad? Porque eso le permitiría a la administración, en caso de dudas, poder hacer esa subsanación. No les va a generar ningún tipo de ventaja indebida porque ustedes ya declararon cuál es su bien o servicio que están ofertando. Simplemente le permitiría a la administración despejar cualquier inquietud que tenga en relación a ese punto, ¿verdad? En cuanto al punto C,
la documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados financieros. En este caso, ¿verdad? Cuando así el cartel lo exija, es importante que cuando ustedes vayan a presentar una oferta a nivel del sistema de SICOP, tomen en cuenta de que hay una sección al momento de subir documentos que el sistema les permitirá a ustedes valorar si pueden presentar un documento que sea completamente público o si debe tener una característica de forma confidencial. Al tener el tema confidencial significa de que solo ustedes y la administración podrá ver ese documento. No obstante, la administración podrá hacer una valoración y podrá solicitarles a ustedes, ¿verdad?, de que el documento que ustedes aportaron como de forma confidencial pueda ser publicado para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuáles documentos podrían ser considerados únicamente como confidenciales? Bueno, sí existen y pueden ser varios. Les puedo citar como, por ejemplo, los estados financieros que se establecen en ese punto C, alguna fórmula para un producto, ¿verdad? Alguna fórmula química. La Contraloría ha establecido que esos documentos pueden ser considerados de forma confidencial y siempre, sí o sí, deben mantenerse bajo esa condición. En cuanto al punto D, las formalidades que así se haya exigido en el cartel, tales como traducciones libres de la información complementaria. La información complementaria, estamos hablando de las fichas técnicas que puedan existir, ¿verdad?, en ese proceso. Como punto E, datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? En el cartel probablemente cuando sea un objeto, la administración les establezca a ustedes qué tipo de medida debe poner. Ustedes deberían de ofertar la medida de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas que ustedes desean aportar. Tiene que estar reglamentado en el cartel. En cuanto al punto F, el plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel. Eso es lo que yo les comentaba anteriormente. Si ustedes observan o presentan una oferta y que supera ese 80%, por ejemplo, un 85%, la administración tiene la posibilidad de poder subsanarles a ustedes ese requisito y de esa forma poder ajustar la vigencia de su oferta, ¿verdad?, a las condiciones que originalmente fueron solicitadas en el pliego de condiciones. Como punto G, el monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente haya cubierto al menos un 80%. Tomen en cuenta de que el tema de las garantías de participación es un aspecto facultativo. La administración puede o no solicitar ese tipo de garantía. Por lo general, las garantías de participación, las administraciones las solicitan cuando estamos hablando de un objeto que tiene un grado técnico muy elevado o bien cuando estamos hablando de obra pública, ¿verdad? Por lo general no se solicita. Don Lorenzo, ¿nos escucha? Bueno, creo que don Lorenzo está teniendo ahorita un problemita técnico. Don Lorenzo, ¿nos escucha? Sí, sí, ahí las escucho. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, listo, gracias. Como les decía, el monto o la vigencia de la garantía no se solicita por parte de la administración porque eso encarece la presentación de las ofertas y tampoco nosotros como potenciales oferentes tenemos certeza de que realmente vayamos a ser adjudicados. Entonces, por lo general las administraciones no la solicitan, pero existe esa posibilidad y en el caso de que sea al menos ese 80%, tiene también la administración la obligación de poder subsanarles. Y ahí terminaría lo que sería la presentación de las ofertas. Esos son los aspectos más importantes. En cuanto a lo que es el acto final, al final es que una vez que se analizan todos los elementos, ya es donde se determina quién va a ser el ganador, ¿verdad?, de la oferta. Esos serían los aspectos más importantes y relevantes que ustedes deben de conocer. En cuanto al tema de SICOP, existen otros tipos de generalidades, ¿verdad?, que ya establece la plataforma, que son
de aspectos, en algunos casos de cumplimiento obligatorio, que ustedes van a poder observar cuando la administración así se los solicite, ¿verdad? Y que están ahí, o en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando la plataforma así lo exija, ¿verdad? Ustedes los van a ver marcado con un tema de asterisco. Esos serían los puntos. No sé si ustedes tienen alguna consulta, si quedó bastante clara lo que fue la presentación. Aquí quise traerles los aspectos más relevantes del proceso, de cómo poder hacer una oferta de forma adecuada. Por lo general, los proveedores fallan por aspectos mínimos y que son muy sencillos. En algunas ocasiones, por falta de lectura, no me malinterprete, pero suele suceder por falta de lectura del pliego de condiciones, ¿verdad? Entonces, eso es el cuidado que yo les pediría que ustedes tengan al momento de presentar una oferta a las administraciones. Perfecto. Don Lorenzo, muy, muy interesante el tema de hoy. Por acá tenemos bastantes consultitas, entonces Claro, voy a empezar a formularlas. Nos comenta por sí. acá don Marco Vinicio Leiva. Estas declaraciones actualmente se ven en el SICOP Ujú. vamos a ver, por lo que se deben poner siempre con la oferta. Nos comenta por acá don Marco. Sí, en cuanto a ese punto, es muy interesante la consulta que hace don Marcos. Efectivamente, la administración tiene la posibilidad de parametrizar cierto tipo de declaraciones juradas, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ocasiones puede que no estén parametrizadas. Es por eso que vámonos más allá de lo que dice propiamente la plataforma SICOP y tratemos de aportar. Otro punto importante y relacionado con este tema de las declaraciones juradas es que en el cartel, cuando se hace la lectura, existe la posibilidad de que la administración, por una condición específica, solicite que las declaraciones juradas tengan la constitución de un acto notarial, ¿verdad? Es por eso que, si bien es cierto, aunque pueda que esté parametrizada a nivel de SICOP, el acto notarial tiene que ser dado por un notario público. Entonces, es ahí donde se les solicita que puedan subir el documento como tal y todo lo demás. Mi consejo es que lo hagan de las dos formas. En muchas ocasiones, las declaraciones juradas que solicita la administración no requieren de ese acto, ¿verdad? Simplemente lo que hace es que se suben y se aportan. No obstante, esos son aspectos que pueden ser subsanables siempre y cuando no estén definidos como un requisito de admisibilidad, ¿verdad? Entonces, si están como un requisito de admisibilidad, sí o sí, mi consejo es que suban la información. Eso igual no les va a quitar mayor tiempo y realmente les va a generar valor a lo que va a ser su oferta. Perfecto. Por acá un anónimo nos consulta, perdón, ¿en qué momento se puede ofrecer descuento? Ok, el tema de los descuentos se pueden ofrecer en cualquier momento siempre y cuando el cartel así lo establezca, ¿verdad? No es simplemente llegar y ofrecer un descuento o tal cosa. Se puede ofrecer ese descuento si el cartel lo solicita o bien en el momento en que se hace la apertura la publicación del cartel como tal, se puede solicitar a la administración una aclaración sobre ese tema. La legislación actualmente no regula tanto el tema del descuento en el periodo o en el momento en que se deba presentar, ¿verdad? Ahí no lo regula porque le deja esa potestad a la administración para que lo pueda definir en el pliego de condiciones. Lo mismo ocurre con el tema de la mejora de precios, que prácticamente viene siendo un rol muy similar a lo que es la aplicación del descuento. Entonces, mi recomendación sería que puedan leer el documento del cartel y ante la existencia de duda, pues le hagan la aclaración a la administración, le soliciten eso antes de que se dé el tema de la apertura de las ofertas como tal. Perfecto. Por acá también un anónimo nos consulta algo aunado a lo que usted decía del precio. Nos Ujú. consulta, ¿cómo debo de responder cuando me indican que mi precio es ruidoso? Ok, cuando el tema es un precio ruinoso y eso se da, ¿verdad? Porque no existe un mantenimiento del equilibrio económico de la oferta. Como les decía, la administración para poder decir de que es un precio excesivamente bajo o ruinoso, tiene que fundamentarlo.
es por eso la importancia que les comentaba a los participantes acá de que puedan ellos presentar dentro de su estructura el desglose del precio y se puede identificar lo que es la parte de la utilidad. En muchas ocasiones las administraciones lo que hacen es que se basan para fundamentar en eso de que un precio es o ruinoso o excesivamente alto con bases en el estudio de mercado que ellos desarrollan previamente a la publicación de un proceso de contratación. No obstante, si estamos bajo en una condición como esas, pues creería yo que, y así me parece que lo hacen muchos de los colegas, es que le solicitan la aclaración al oferente, ¿verdad? La aclaración es con el fin de que pueda manifestarse, no obstante, la aclaración no significa que le va a dar la oportunidad de que pueda cambiar dicha condición de precio, ¿verdad? Eso es importante que lo tomen, pero sería basados en esa premisa, ¿verdad? En el estudio de mercado y en el informe técnico que la administración pues, haga para tales efectos. Perfecto. Por acá también nos consulta Rosilco. ¿Cómo se procede cuando una institución hizo apertura? Se suponía que en 10 días hábiles ya tenía adjudicado y eso fue en abril. Son los momentos que apenas hicieron la evaluación legal y no avanza. ¿A quién reclama? Uno. Ya llamé Ok. y le indican que continúan retrasados. Ok, vamos a ver. Ahí es un punto importante. Eso en la pregunta que hace el proveedor debe tomarse en consideración dos cosas. La primera sería de que la administración está obligada a poder a adjudicar, ¿verdad? Un proceso de contratación en el doble del plazo de recepción de ofertas. Como les decía, depende del tipo de contratación o del tipo de licitación que se está haciendo. Si estamos hablando de una licitación abreviada, y el plazo mínimo de recepción de ofertas que se estableció, por ejemplo, fue 15 días, la administración está en la obligación de poder adjudicar ese proceso en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La segunda opción es que la legislación en materia de contratación administrativa otorga la posibilidad de que la administración pueda ampliar ese plazo por una única vez. Si ya ese plazo fue ampliado y el proceso como tal no ha sido finalizado, ¿verdad? O adjudicado, pues ahí se le tiene que mandar una nota a lo que es a la administración, en este caso a la proveeduría, y pondría en copia al superior jerárquico de la proveeduría como tal. Si eso no surge efecto, pues haríamos la denuncia ante la Contraloría General de la República, detallando cuáles son los puntos en los cuales se ha presentado un retraso, ¿verdad?, del proceso y solicitaría pues a la Contraloría una investigación para que entonces se proceda con lo que sería la anulación del acto como tal. Es importante comentar de que esto se da con la ley actual. Tomemos en cuenta de que para el 1 de diciembre del 2022 ya estaría entrando en vigencia lo que es la ley de contratación pública. La ley de contratación pública exige a las administraciones, ¿verdad?, de que puedan adjudicar en el plazo que ya está definido y que si se sobrepasa un periodo de 6 meses, el acto como tal, el proceso a partir de eso, del mes 6, un día, queda completamente nulo, ¿verdad? Entonces, la nueva ley tiene cierto tipo de regulaciones, cierto tipo de restricciones que la administración sí o sí tiene que ajustarse. Pero en el caso del proveedor, pues haría un recurso de revocatoria, ¿verdad? O bueno, en este caso no, porque todavía no se ha dado, pero sí por lo menos haría la manifestación ante la administración, lo hago en alzada contra el jerarca y si no tengo un efecto, pues escalo a la Contraloría, hago la denuncia, se le dice de que de acuerdo a lo que fue definido en el pliego de condiciones y en SICOP, se tenía tal plazo y la administración no ha cumplido con esos plazos. Perfecto. Por acá también nos consultan referente al tema de la nueva ley. ¿Qué va a pasar con la jurisprudencia de la Contraloría bajo la nueva ley de contratación? Bueno, eso es un tema interesante. Con el tema de la jurisprudencia actual, pues no sería aplicable, ¿verdad? Actualmente.
aplicaría o seguiría aplicando en el hecho de que pueda que exista algún proceso de contratación que se esté publicando antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación pública. Todo proceso, todo acto que se publique posterior al 1 de diciembre del 2022, pues aplicará lo que dice la nueva ley, y con base en eso, pues se empezará a lo que es a generar nueva jurisprudencia que será aplicable ya con lo que sería la ley 9986, ¿verdad? Entonces, eso es un tema. Hay que tomar en cuenta de que va a haber un lapso, un transitorio, ¿verdad? Mientras la administración emigra todos sus procesos de contratación actual a la nueva ley. Entonces, actualmente se estaría aplicando, salvo los nuevos, como les decía, que se generen posterior al 1 de diciembre del 2022. Perfecto. Por aquí nos comenta también un anónimo. El copy-paste de todo el cartel e indicar acepto o cumple, etcétera, es algo que más bien piden ya no utilizar. Efectivamente, ¿verdad? Eso podríamos considerarlo como una mala práctica que tenemos muchos oferentes, hacer una reiteración textual de lo que dice el cartel. No, vamos a ver, las ofertas deberían de ser un poco más dinámicas. Ya con solo el concepto de la oferta, como se los mencionaba anteriormente, con solo que nosotros presentemos nuestra oferta, ya existe una manifestación expresa de que nos vamos a someter a todas esas condiciones del cartel. ¿Qué haríamos nosotros para poder elaborar una oferta? Vámonos a los puntos relevantes que más nos ocupan. ¿Cuáles serían? La parte de los requisitos de admisibilidad, en el caso de que nos pidan documentación complementaria que nos permita como potenciales oferentes asegurarle a la administración que estamos realmente ofertando lo que ellas nos piden o que nos estamos ajustando a las condiciones que ellos piden. Temas de evaluación, ¿verdad? Es importante, y las cartas de recomendaciones, algunos contratos, pues algunas instituciones para validar la experiencia pide contratos, facturaciones. En el tema de los criterios de sostenibilidad, ¿verdad? Don Lorenzo, ¿nos escucha? Creo que don Lorenzo se nos acaba de... Vamos a esperar a que don Lorenzo vuelva por acá. Mientras tanto... Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí, sí señor, listo. Sí, ya lo tenemos por acá. Sí, eso serían, gracias. Eso sería pues, lo que yo le podría decir al proveedor como tal. Perfecto, excelente. Por acá también nos comentan. En cuanto a subsanaciones, son muchas las veces que la administración pide documentos o explicaciones que ya iban incluidas en la oferta. Simplemente no leen las cosas y si no se responde, descartan la oferta. Nos comentan por acá uno de nuestros oyentes. Bueno, por acá les comento que en un momentito voy a estar compartiendo con todos ustedes lo que es el link para que puedan calificar esta charla. Perdón. Para que también puedan... Perdón. ¿Lo escuchamos, don Sí, Lorenzo? qué pena. Sí, qué pena. Gracias. Sí quería responder la última consulta que hizo el proveedor. Primero, disculparme porque verás que he tenido problemas con lo que es la conexión de internet, pero ya estamos acá. En cuanto al tema que dice de que en muchas ocasiones se incluye la información que la administración solicitó originalmente y nosotros como potenciales oferentes o oferentes aportamos, sí, suele suceder. Hay algunas administraciones e incluso analistas que me da pena decirlo porque yo trabajo en la administración pública, pero les da pereza leer, ¿verdad? La información. Recordemos de que hay una ley que es el tema de simplificación de trámites, ¿verdad? De que si ya en un proceso anterior fue aportado una información y que todavía está vigente, perfectamente podríamos utilizarla. Actualmente existe información en línea que se puede extraer, como lo que es las consultas de la Caja, FODESAP, Hacienda, cualquier otro término ahí. Y en cuanto a, aunque se le presenta y no nos descartan la oferta, pues
al tener un interés legítimo dentro del proceso, ¿verdad? Y si se nos descartó, recuerden de que todo proceso de contratación, excepto los procesos exceptuados, ¿verdad? O que tienen una condición especial, ustedes perfectamente pueden recurrir, ¿verdad? Ese proceso como tal, ya sea que presenten un recurso de revocatoria o bien un recurso de apelación ante la Contraloría. Sí es importante que como oferentes sepan dónde deben presentar cada uno, ¿verdad? Entonces, ese sería el otro medio para poder entonces decirle a la administración, mire, usted se está equivocando, el elemento que usted me solicitó subsanar en aquel momento, si bien yo no lo hice porque tal vez no lo vi o no me dio tiempo de personal, yo lo aporté originalmente en mi oferta. Y ahí está, y usted lo puede ver. Y ustedes como potenciales oferentes o como oferentes pueden perfectamente señalarle, ¿verdad? A la administración la ubicación exacta de donde está ese documento como tal. Perfecto. Por acá nos consulta un anónimo. Respecto al cobro de intereses por cancelación tardía de las facturas por parte de la administración, ¿cuál es el procedimiento que se usa? ¿Se presenta ante la misma administración? Efectivamente, se presenta ante la misma administración que les contrató. Tomen en cuenta de que la mora, ¿verdad? Por el pago o el pago tardío inicia a partir del día hábil siguiente al plazo final que tiene la administración para poder cancelar. En el caso particular de las empresas pymes, son 30 días naturales, ¿verdad? Entonces, el día 31 puede correr. Ustedes tienen que presentar lo que es el cálculo de cuánto es el concepto de la mora y una solicitud formal, ¿verdad? Haciendo el reclamo, ¿verdad? Administrativo como tal. Tiene que plantearse como un reclamo. Una vez que la administración acepta ese reclamo, ¿verdad? Entonces les va a solicitar que se pague que se presente la factura y con base en esa información, pues se procederá con la emisión de una resolución para poder cancelar las diferencias, ¿verdad? Por los atrasos que eso haya ocasionado. Perfecto. Por acá, continuando con el tema del precio ruinoso, nos consultan si existe algún monto o rango para determinar cuando un precio es ruinoso. No existe un rango como tal, pero sí se puede tomar como parámetro lo que la administración dentro de su estudio de mercado y dentro de lo que ella considera presupuestariamente, ¿verdad? Podría tomarse a partir de ahí. Por lo general, los carteles de contratación deben establecer precios mínimos y precios máximos en la cual la administración estaría anuente a cancelar. Y eso sí tiene que estar definido a nivel cartelario, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde se define, ¿verdad? Si puede considerarse que un precio es ruinoso o que un precio es excesivo. Como les decía, esa determinación tiene que estar fundamentada mediante un informe técnico. No es tan sencillo decir, mira, si tu precio es ruinoso, mira, si tu precio es excesivo. Tiene que estar fundamentado e indicar por qué la administración está considerando de que realmente no hay un equilibrio económico de la oferta como tal. Entonces, este tema se las trae, pero sería la forma en cómo la administración podría hacerlo. Perfecto. Por acá nos consultan. ¿Se pueden unir varias pymes para hacer una propuesta? Sí, efectivamente, las pymes pueden unirse. A eso se le llama la presentación de una oferta en consorcio. Las ofertas en consorcio, pues como les comentaba, pues es una posibilidad donde varias empresas, ya sean físicas o jurídicas, se unen para poder completar requisitos, ¿verdad? Para el tema del consorcio, sí es importante que tomen en consideración de que la ley y el reglamento, y más que todo el reglamento, regula cómo debe ser el consorcio como tal. Debe haber una constitución, debe señalarse a una persona como el representante del consorcio, debe establecerse cuáles son los porcentajes que va a tener ese consorcio y cada una de las empresas, cuál va a ser la participación de la empresa, entre otras generalidades que ahí pueden ser consultadas en la parte del reglamento. En cuanto al tema de las empresas en consorcios, es importante considerar de que existe una responsabilidad de forma igualitaria para cada una de las empresas que forman el consorcio como tal.
Puede también que se unan empresas mediante ese consorcio y generen una nueva sociedad anónima, ¿verdad? Para un acto en específico, perfectamente lo pueden hacer. La otra figura que también está ahí regulada son las ofertas en conjuntos. Lo que pasa y la diferencia entre la de consorcio es que las ofertas en conjunto se unen dos empresas. Sin embargo, para que una oferta en conjunto pueda cumplir, ambas empresas tienen que cumplir con lo que se está solicitando en el cartel. Si una empresa no cumple, automáticamente se podría descartar, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia tiene el tema de las ofertas en conjunto? Es que cada quien responde por su parte. En consorcio todos responden de forma solidaria, ¿verdad? Esas son las diferencias que se tienen en cuanto a lo que son las ofertas en conjuntos, ofertas en consorcio, que permiten que dos o más proveedores puedan unirse para presentar oferta. Perfecto. Por acá nos consultan. Muchos oferentes nomás llenan la plataforma con el precio y ofertan, sin adjuntar fichas técnicas y menos una oferta formal. Se pensaría que eso no es subsanable. Sin embargo, sí les permiten enviar los documentos. ¿Eso es permitido? No debería, la administración no debería, porque ahí estamos hablando de que podría constituir una ventaja indebida, ¿verdad? Tomemos en consideración la premisa que dice el oferente, ¿verdad? En el sentido de que, pues llega, yo como oferente simplemente pongo mi precio, presento mi oferta, de ahí, eso a mí me da una ventaja en el sentido de que si voy a poner el ejemplo de equipo de cómputo, dice a mí la administración me subsana, yo ya de previo conocí las ofertas de los demás oferentes y eso me otorgaría a mí la posibilidad de poder presentar especificaciones de mayor valor que puedan ser un atinente para que la administración a mí me pueda adjudicar. No es algo que se permita, no obstante las administraciones así lo hacen. Es bastante difícil poder regular eso, debo decirlo, ¿verdad? Como les decía, trabajo para la administración pública, no, pero de ahí no debería. Si ustedes están ante una práctica como esa, pues levanten la mano, hagan las observaciones. Yo sé que podría resultar sencillo decirlo porque a veces hacemos el reclamo como tal, pero la administración no actúa. Entonces, es ahí donde ustedes, en el momento en que se da el proceso de adjudicación y se otorga el periodo de firmeza, es donde ustedes pueden pedirle hacer el reclamo y decirle a la administración que el por qué no cumple, que fue una ventaja indebida y justificar. Mi recomendación sería que cuando se dé una oportunidad como esas, pues que lo hagan basados con jurisprudencia que haya emitido la Contraloría General de la República para sustentar dicho acto. Perfecto. Por acá también nos consultan. Una empresa extranjera no domiciliada en Costa Rica puede registrarse en SICOP y vender al Estado sin tener representante en Costa Rica. Sí, sí lo puede hacer. En algunas ocasiones, cuando son empresas extranjeras, lo recomendable es que puedan tener acá una sucursal, ¿verdad? Y que puedan someterse a la legislación costarricense. Sin embargo, existe la posibilidad de pues, que se pueda comprar bienes o servicios a una empresa en el exterior. El reglamento de la ley de contratación así lo establece y a nivel de SICOP también se da esa posibilidad. Entonces, no hay regulación, digamos, o afectación en cuanto a si una empresa realmente es extranjera con sucursal acá o completamente extranjera. Perfecto. Por acá Angie también nos consulta. Cuando es una oferta en consorcio, ¿todas las partes deben tener acceso a SICOP o con solo el que lo representa es suficiente? No, solamente que quien es el representante del administrador del consorcio perfectamente puede presentar la oferta. Sí es importante que al momento de ofertar aporte el acuerdo consorcial, ¿verdad? En algunas ocasiones lo que hace es que SICOP puede parametrizarse para que los demás representantes del consorcio puedan hacer un proceso de aprobación, ¿verdad? Con el fin de que realmente lo que se está haciendo como un acto consorcial pues quede registrado a nivel de la plataforma de SICOP. Eso va a depender mucho de cómo quieran hacerlo, pero la plataforma sí tiene ese tipo de parámetros. Perfecto. Por acá también nos consulta un anónimo.
¿Puedo hacer una oferta de licitación mediante un servicio? Una oferta de licitación mediante un servicio. No comprendo bien la pregunta, servicio, o si es que el objeto contractual corresponde a un servicio como tal. Si es una licitación y dependiendo de la cuantía, sí, ¿verdad? Perfectamente lo puede hacer. Si la pregunta está enfocada, por ejemplo, de que si él va a contratar a alguien que le ayude a hacer todo el proceso de la oferta como tal, ¿verdad? Y pues perfectamente puede hacerlo siempre y cuando tome en cuenta los siguientes parámetros. Primero, que la persona que está contratando, ya sea un outsourcing, ¿verdad? Esté registrado en la plataforma. Segundo, esté asociado a la empresa a la cual va a colaborar. Y con eso se da un tercer punto, que esa persona, como no ostenta una representación legal, él no va a poder firmar la oferta como tal. Entonces, tendría que enviar la oferta de aprobación por parte de una persona que esté legalmente facultada para poder comprometer a la empresa ofrente. Pero entonces, no sé si logré evacuar bien la consulta del proveedor en la forma en cómo pudo haber estado planteada, pero sí se puede hacer. Perfecto. Por acá, vamos a ver si nos confirma tal vez la pyme que nos hizo la consulta, si le quedó clara con lo indicado por don Lorenzo. Por acá también nos consulta Ana Lucía. Me pidieron subsanar una declaración jurada sobre el artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa y la realicé, pero me hizo falta agregar el beneficiario final y me excluyeron la oferta. No habría una aclaración sobre dicho caso. En este caso es un tema facultativo de la administración para Ana Lucía, ¿verdad? Y la subsanación la administración la hizo. Si hubo una omisión, debo decirle de que si en ese momento ya presentó la subsanación y en ese mismo instante se percató, debo comentarle de que el sistema de SICOP permite lo que son las declaraciones por oficio, ¿verdad? Y estas subsanaciones o aclaraciones por oficio le permiten a los oferentes presentar información adicional que sea complementaria, que no otorguen una ventaja indebida, ¿verdad? Para presentarle a la administración. En dado caso, hay algunas administraciones que si les queda la duda, perfectamente pueden volver a solicitar una solicitud de información. Hay otras que lo hacen una única vez y listo. Eso va a depender mucho de la administración, de cómo lo está haciendo, del interés que tienen poder adjudicar, de la cantidad de ofertas que fueron presentadas al proceso de contratación. En fin, es bastante variado, pero es criterio, ¿verdad? De la administración como tal y la potestad de la administración en solicitar o no. Mi recomendación sería que si en algún momento le ocurre una situación similar, una vez más, presenta los datos y olvidó incluir algo, inmediatamente haga una subsanación de oficio. Con esa subsanación de oficio, aunque la administración no se lo haya solicitado, la administración está en la obligación de poder analizar la información adicional que como oferente usted está presentando. Perfecto. Por acá también nos consulta un anónimo. ¿Es mejor mandar los archivos unificados o mejor por separado? Eso es un criterio de cada frente. Va a depender mucho de cómo quiera desarrollarlo. En cuanto a eso, no hay una recomendación como tal. Eso ya queda más que todo a criterio de libertad de los oferentes como quieran hacerlo. Hay algunos que les gusta mandarlo todo unificado, hay algunos que les gusta hacerlo por separado. En realidad, y pues pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, que igual la administración pues deberá observar minuciosamente cada uno de los elementos o documentos que se están aportando o de las páginas que se están anexando a un proceso. Perfecto. Por acá nos consultan también, ¿la nueva ley de contratación administrativa ya está disponible al público? Efectivamente, la ley ya está publicada.
Lo que sí todavía no está publicado es el reglamento de la ley de contratación. Se espera que el reglamento quede publicado a más tardar en el mes de septiembre o bien en el mes de octubre. Sí sería importante que desde ya, como oferentes e interesados en participar en los procesos de contratación, puedan tener acceso a ese documento. El documento pueden perfectamente ubicarlo en Google. Nada más le ponen la ley de contratación pública Costa Rica y ahí pueden descargar el documento en PDF y empezar a hacer lectura de esa nueva ley. Perfecto. Por acá también nos consultan. ¿Cuánto es la tasa en el cálculo de mora establecida por el gobierno? Como tasa no hay o de momento no lo tengo tan mapeado. Eso es un tema pues, que cada oferente pues, debería de analizarlo. No sé cuánto podría variar dependiendo de su estructura. Hay algunos que pueden cobrar un 2%, hay algunos que pueden cobrar un 4%, hay algunos, no sé. Como les digo, es muy variado. Habría que buscar una referencia, tal vez en el Banco Central, de cuánto podría estarse solicitando como reconocimiento de interés por tardía, por pago tardío, ¿verdad? De una facturación, ya sea de un bien o un servicio. Perfecto. Y ya para finalizar, don Lorenzo, nos consultan por acá. Hoy por hoy los temas de importación es muy común o es un común denominador que afecta todas las contrataciones por las variables que intervienen en el precio. ¿A qué se debe que los estudios de mercado por parte del gobierno no se realicen bajo los escenarios actuales que tenemos en ese sentido? Ok, en relación a eso, y eso es importante, en muchas ocasiones lo que son los Incoterms pueden variar de un lapso a otro, ¿verdad? Incluso pueden ser afectados también por los incrementos o en las fluctuaciones que se dan en caso de que se oferte en dólares, ¿verdad? O que tengamos que pagar en dólares y aun y cuando ofertemos nosotros una propuesta en colones. En cuanto a eso, como les decía, la recomendación es que dentro de la estructura de precios ustedes establezcan todos los parámetros que sean necesarios. Y si, por ejemplo, estamos en un proceso de contratación que es continuo, ¿verdad? De entrega según demanda, como se le denomina, y ustedes hagan la compra de bienes en un periodo, pero esa compra de bienes incrementó, ustedes tienen la potestad y el derecho de solicitar lo que son los reajustes de precios, ¿verdad? A la administración no se los puede negar porque es un derecho ya que está definido. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en caso de que existan ese tipo de variaciones, pues ustedes tienen que fundamentarlas, anexar toda la información relacionada, ¿verdad? En cuanto a ese punto, desde cuánto incrementó, cuál fue la variación en cuanto de un periodo a otro, las facturaciones por conceptos de impuestos, de cargas, de almacenaje, en fin. Todos los insumos que ustedes puedan aportar como elementos para el proceso de solicitud de reajuste de precios serían importantes para que la administración los pueda valorar y con ello determinar si realmente el incremento es aplicable o no. Aquí hay un punto importante en cuanto al tema de reajustes de precios, ¿verdad? Los reajustes de precios solamente aplican para colones, cuando las ofertas están en colones y para eso hay fórmulas que ya están definidas, o sea, en el cartel o bien las que aplica la Contraloría General de la República. En dado caso, cuando son ofertas que fueron presentadas en moneda extranjera, como por ejemplo dólares, lo que aplica es un reclamo administrativo. Entonces, el reclamo administrativo también tiene que ser fundamentado, ¿verdad? Y bien justificado de por qué se dieron esas variaciones, ¿verdad? Tomando en consideración las fluctuaciones o los incrementos que ha tenido el dólar como tal. Entonces, ahí es un tema que pues prácticamente queda responsabilidad del oferente de cómo, y en ese caso, ya en la etapa en la cual se estaría visualizando del contratista de cómo lo fundamente. Perfecto. Tal vez, don Lorenzo, si nos recuerda, nos refresca un poquito, nos confirma cuándo es que entra en vigencia la nueva ley para que las pymes lo tengan claro, por favor. Claro, la nueva ley fue publicada en el 2021. Creo que fue como en junio o julio del 2021. A partir de ahí se dio un transitorio de 18 meses para que pueda entrar en vigencia.
y esos 18 meses finalizan el 30 de noviembre del 2022. Eso significa que a partir del 1 de diciembre del 2022 ya todas las administraciones públicas, ¿verdad?, que manejan fondos públicos están obligados a utilizar la nueva ley. Y es importante también para comentarles a los oferentes que todavía nos escuchan, es que todas las leyes especiales que están relacionadas en materia de contratación administrativa, a partir del 1 de julio quedan derogadas y solamente existiría una única ley, ¿verdad? Para todos los procesos de contratación. Entonces, los instos a que puedan buscarla a nivel de Google, puedan empezarle a dar una lectura. Hay cambios interesantes en cuanto a la nueva normativa, hay otros que se mantienen, ¿verdad? Y las nomenclaturas de los procesos de contratación también van a cambiar. Entonces, para que puedan tener conocimiento, ¿verdad?, de cómo se van a ejecutar, sí sería importante pues, que puedan desde ya iniciar la revisión de la nueva normativa. Perfecto, Lorenzo, de verdad que ha sido muy provechoso. Bueno, ya usted pudo acá observar que las pymes estuvieron, bueno, bastante interesadas en aclarar pues bastantes puntos, que el objetivo de las charlas, ¿verdad?, es que pues todo quede claro y que todas las consultas que van naciendo alrededor del desarrollo de la exposición pues puedan quedar debidamente solucionadas, y por supuesto para que esto les beneficie a la hora de tomar en cuenta futuras ofertas de licitación que Sí. puedan presentarse. Para cerrar, tal vez, don Lorenzo, si gusta, nos puede tal vez brindar unos 3 consejitos o beneficios que ustedes pueden darle a las pymes para que puedan emprender en a las que no han podido participar en una licitación, tal vez algunas recomendaciones como cierre para que ellas puedan, pues, tener un poquito más claro, aunado a todo lo que hemos venido comentando a lo largo de esta charla. Claro, bueno, como recomendación número 1, yo sí les agradecería porque a nosotros como administración nos pasa. El primer fallo que se da en la presentación de la oferta es por la falta de lectura del pliego de condiciones, ¿verdad? Yo sé que a veces es muy tedioso porque hay pliegos de condiciones muy extensos, pero sí sería importante si ustedes como potenciales oferentes tienen interés de poder ser adjudicatarios, ¿verdad? Y pues aporten todo lo que la administración les solicite, ¿verdad? No hagan esa reiteración textual del cartel, ¿verdad? Como le decía, entiendo, acepto y cumplo, ¿no? Hagan una oferta un poco más dinámica, ¿verdad? Pónganlo solamente lo estrictamente necesario que el cartel les solicite. Esa sería una recomendación o una sugerencia. Como segunda, quítense el miedo, ¿verdad? Ofertar a la administración realmente es bastante sencillo. Hay muchas instituciones o empresas pues, que se les hace un mundo, ¿verdad?, del uso de SICOP. Les recomiendo de que en la plataforma de SICOP hay una sección donde dice manuales, donde ustedes pueden como oferentes descargar todos los manuales que están ahí, y eso les va a dar una guía de cómo poder ir paso a paso en la plataforma. A veces por temor o desconocimiento, y pues pagamos a empresas cuando son aspectos realmente sencillos de completar. Y eso pues como administración lo vemos día a día, ¿verdad? Cuando hacemos apertura oferta y todo lo demás. Y anímense realmente a venderle al Estado. El Estado es el comprador por excelencia, ¿verdad? Del país. Si bien es cierto, pues hay algunas particularidades que se puedan tener o tal vez algunos retrasos, pero sepan de que pues los dineros son seguros, ¿verdad? En algún momento se les va a cancelar y todo lo demás. Entonces, pierdan el miedo, ¿verdad? A ofertar y háganlo con la mayor tranquilidad y todo eso, y que yo sé que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó el señor Lorenzo Viales Chávez, compañero de la subsidiaria de InServicios. De verdad, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y por supuesto por haber desarrollado este tema pues de suma importancia en nuestro programa Pyme Proveedora. Quiero informarles que en el chat procedí a incluir el link para que puedan calificar esta charla.
Recordar también que pueden sugerirnos cualquier tema que ustedes valoren, que sea importante, que podamos nosotros acá a lo largo de nuestros programas desarrollar. Estamos en la completa disposición de poderlo revisar. De igual forma, recordar que esta charla va a quedar grabada, pueden revisarla posteriormente y de igual forma en nuestro landing page PYME vamos a tener no solo esta, sino todas las charlas que hemos dado alrededor del año. Entonces, los invitamos para que puedan revisarlas y también el material que hemos compartido a lo largo del año en nuestros diferentes programas. Sin más, me despido, esperando que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego.